cosas despacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. No, estamos en los últimos tiempos. No, la venida del Señor es inminente. No, Jesucristo es el único camino. No, la palabra del Señor es suficiente. No, estamos en los últimos tiempos. No, la venida del Señor es inminente. No, Jesucristo es el único camino. No, Él solo viene por su remanente. Yeah, can it? ¿Listo? Muy buenos días. Estamos otra vez aquí ya en vivo en Shekinah TV, también 95.1, ahí en la aplicación. Acuérdense también que después estaremos la repetición en el canal de Shekinah en YouTube, Spotify. Y ahorita estamos en vivo en Facebook Live, también en la página de Voz de Arcángel y Shekinah TV. Pero ahorita estamos en Roku TV. Buenos días a todos los que están ahí en su casita. Dios bendiga a todos los que están conectándose y todos los que están sintonizándonos. Dios bendiga a los fieles. Ya sabe quién le estoy hablando, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar un tema. El tema que estábamos hablando, empezando el lunes, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más allá cuando la gente se entrega a los Baales. Es cuando la gente empieza a caer en un programa que el mundo le pone. Entonces, el tema de hoy es, ¿cuáles son las señales cuando el pueblo de Dios cae de su esencia? Eso es, cuando el pueblo de Dios cae de su esencia. Que pongo esto aquí, lo creas o no, estoy poniendo el programa, lo creas o no. ¿Cómo son las cosas que a veces la gente no sabe cuando está perdiendo la esencia? Y créame, el pueblo de hoy, las congregaciones de hoy están perdiendo la esencia. Y usted va a decir, ¿y cuál es la perfecta? ¿Y quién es? Y no. Usted oiga el mensaje que le voy a dar hoy. Es un mensaje de acuerdo a un fundamento sobre la actualidad. ¿Qué está sucediendo? Es que apenas lo estamos conectando aquí en la televisión. Ok. Buenos días a todos mi hermana de allá de Odessa. De allá, mi hermana amadísima Natalia, mi hermano Josué, también de allá de Colorado, Santa Fe. También el hermano Germán, de allá de Nuevo México, bueno, Santa Fe, todo cerca de Colorado. Bueno, saludos a todos. Mis hermanos de Tulsa, Oklahoma, El Paso, Texas, Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Qué está sucediendo? Me preguntan, pastor, ¿ha visto las noticias últimamente? Pues no, en realidad pues no veo, sí veo noticias interesantes, pero ahora me están diciendo noticias de Facebook, locales. Bueno, quiero que oiga esto. La palabra para Dios sabemos que es Elohim. Pero la misma palabra para dioses, que no es el único Dios, Elohim, es el que nosotros creemos. Pero hay otra palabra, la misma palabra es para Elohim, ¿sí? Que viene siendo para los dioses. Es la misma palabra porque mi Dios, mi Elohim, es el eterno, ¿verdad? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Padre Celestial. Pero ya cuando dejas a Dios a un lado, entonces entran los Elohim, que es lo mismo, los dioses. Cuando el hombre se aleja de Dios, empezará a adorar la obra de sus manos, su creación, su tecnología. En la actualidad, Baal ha pasado a ser de un dios antiguo cananeo, un dios de la tormenta, un dios de la fertilidad. Ahora es un símbolo cultural esotérico y su figura persiste
en el neopaganismo, en el paganismo nuevo, neopaganismo. La demología, que es el Baal o el Beel, como Belcebú. En teorías de la conspiración que lo vinculan con élites de poder global. Fíjese, oiga muy claro, Jueces capítulo 2, versículo 12 al 13. Y abandonaron al Señor, el Dios de los padres que los había sacado de la tierra de Egipto. Estoy leyendo Jueces capítulo 2, versículo 12 al 13. Abandonaron al Señor, al Dios de los padres que los había sacado, al Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron al Señor, a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal, a los Baales y a Astarot. Ahora, si te alejas de Dios, los dioses vendrán. Si te alejas de Dios, los dioses vendrán. Esos dioses hacen que los países o las ciudades gobernantes se vuelvan al materialismo, se vuelvan carnales, se vuelvan físicos, se vuelvan sensuales y se alejan de su espiritualidad. Se vuelve vulgar, se vuelve sistema vulgar, como se está volviendo hoy. Una nación se vuelve pagana y todos los valores se irán perdiendo. Y la idea del aborto, la idea de la confusión de género, es más similar a un mundo pagano que traen exactamente los Baales cuando te olvidas de Elohim, cuando te olvidas de Dios. Ahora, se asemeja todo esto más, lo que está pasando hoy, este neopaganismo, se asemeja más a los dioses de la antigüedad que al cristianismo de Cristo. Ahora, la proliferación de dioses, ¿sabe qué es? Ahorita hay todo lo que no es Dios se vuelve dioses. Cuando Dios no es tu prioridad, lo que sigue son dioses. Y eso es lo que está pasando con los gobernantes, con los líderes, con las iglesias, con el mundo, con la nación. Aunque Dios se ha removido, no quitas la necesidad del mundo de Dios. Quitas a Dios y de todos modos el mundo tiene necesidad de adorar a algo. Ya sea al hombre gobernante, ya sea a los dioses antiguos, ya sea algo. Porque el hombre necesita una imagen. Por eso si no adoras a Dios, adorarás algo más. Así es esto. Si quitas a Dios de todo lo demás, se convertirá en tu Dios. Si quitas a Dios, todo lo demás se va a convertir en Dios. Los Baales se convierten en lo que tú adores y en lo que tú haces que tome el lugar de Dios. Si quitas a Dios, todo más se vuelve Baal. ¿Qué viene siendo? El Baal es un señor, es alguien, un amo. Y los Baales, los Baales, se vuelve todo lo más que adoras y que no lo sabes. El panteísmo todo es Dios. Es como la nueva era. Tú eres tu mismo Dios. La naturaleza es Dios. La naturaleza no se adora. Oye lo que estoy diciendo, la naturaleza no se adora. Es donde entra el esoterismo, donde andan buscando chakras, andan buscando adorar la naturaleza, andan buscando adorar algo santo. Y esos son Baales, mi hermano. Aquí en China son Baales, como le quieran poner. Apenas oí, les dije, era alguien que está leyendo cartas en uno de los canales locales, para no decir cuál, pero solo hay dos. Los canales locales, ya en la noche después del noticiero sale uno que dice: voy a leer las cartas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te voy a leer la suerte en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te voy a decir tu futuro en el nombre del Padre. ¿Está oyendo eso? Eso es un neopaganismo donde confunden todo y le llaman Dios. Entonces el panteísmo, todo es Dios. La nueva era dice: tú eres tu mismo Dios. La naturaleza es Dios. La naturaleza no se adora. Oye, muy claro, la naturaleza no se adora. Y la gente está buscando cualquier cosa que traiga luz, seres de luz. Entonces, ¿qué está cayendo la gente? En un misticismo, en un esoterismo. Entonces, todo esto nos lleva a tratar al hombre, fíjate, a tratar al hombre como un animal. Entonces traen todas las ideas hoy, la idea de género, el aborto, todo es normal porque es traído de esos Baales. Dios no está de acuerdo con eso. Lo que está de acuerdo en las diferentes inclusiones de género, está en contra de todo lo que quiera romper su diseño, todo lo que quiera romper su organización, su orden.
Todo eso, lo que está en contra de Dios, es neopaganismo. Y eso es lo que está trayendo los gobiernos. Eso es lo que está trayendo las nuevas leyes. Matar a los infantes, está trayendo lo que es el aborto. O sea, eso es lo que vamos a hablar, matar a un infante, para no decirlo tan grotesco. Pero están trayendo también la ideología de género. Todas esas leyes que quieren pervertir la ley de Dios, esas leyes es en contra de Dios y Dios no está de acuerdo. Entonces, esos vales se vuelven a la gente y se convierten en lo que es el alcohol, la droga, la pornografía, medicamento, tecnología. Todo lo que no es Dios se convierte en tu Dios. Entonces, la realidad es que la creación adora a Dios, pero ahora quieren con esta idolatría que Dios adore la creación. ¿Está oyendo esa tontería? Las obras, el hombre adora la obra de sus manos y sentimos que nuestra propia tecnología se ha vuelto nuestro Dios. Lo mismo que hemos creado es lo mismo que se ha vuelto nuestro Dios. El Salmo 115 lo dice muy claro: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Exactamente eso. Cuando el pueblo de Dios se aleja de su esencia, cuando el pueblo de Dios pierde su esencia, estamos perdiendo la esencia. Ahora cualquier cosa le estamos llamando Dios, aunque digamos queremos orar por ellos, queremos hacer esto por aquello, es que Dios nos ordena orar por esto y aquello. Sí, cuando esas leyes, cuando esos gobernantes están mal, hay que orar para que Dios los alcance o orar por ellos para que se arrepientan, pero nunca dice orar para ponerse de acuerdo con ellos. Nunca lo dice la Biblia. Cuando el pueblo de Dios se aleja de su esencia, caracterizada por el amor, la justicia y la obediencia, suele perder su propósito, cayendo en el legalismo o el orgullo o la religiosidad vacía. La historia bíblica y la teología muestran que este alejamiento tiene consecuencias claras. Cuando tú no estás con Elohim, cuando no estás con Dios, cuando no buscas a Dios, todo lo demás se vuelve tu Dios. Y aunque quites a Dios de la adoración, siempre el mundo va a buscar algo que adorar. Y si no, adoran las leyes, adoran los gobernantes, aunque digan como nuestros acá, las personas que adoran ídolos, que dicen que solo es reverencia, pamplinas, y quiere decir que el chango no come plátano. No, el chango come plátano. Entonces, uno cree su propia mentira. La mentira se puede repetir 1000 veces hasta que se convierta en una verdad. Entonces, las señales de la caída es pérdida de identidad. Las acciones se realizan por motivos incorrectos, como buscar reconocimiento o estatus, en lugar de buscar glorificar a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos perdiendo la identidad. Estamos perdiendo la esencia de Dios. Entonces, esa es una señal de una caída. Una señal de una caída es el orgullo y la autocomplacencia, que se sustituye la dependencia de Dios por la autosuficiencia, resistiendo la corrección y dejando de lado la humildad. Colisión. Esto es una colisión, o sea, una pelea, se une todo lo espiritual con lo carnal. Cuando la evidencia es carnal, cuando la evidencia se sale del espíritu, esa es una señal de una caída. Estamos perdiendo la identidad, se está perdiendo por el orgullo, la autocomplacencia, por llenar agendas, por llenar tu ego y por complacer tu agenda. Entonces, la religiosidad mecánica se mantiene los rituales y tradiciones, pero la manifestación viva y el fruto del Espíritu se ausenta de la congregación, se ausenta del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe cuál es el problema? Los líderes, los que encabezan la iglesia. Usted sabe bien que puede ser un pastor, un mentado profeta o un apóstol. Ahora, ¿odio a esas personas? Claro que no. La oración exacta es por ellos, es que Dios los salve, que Dios les ayude en su mente y que se arrepientan y que Dios los dirija, porque todos esos hombres que fueron llamados tal vez están siendo seducidos por la actualidad, están siendo seducidos por el poder. Exactamente lo que ofreció en Mateo 4 Satanás a Jesús, pero Jesús respondió con la palabra. Por eso cuando las personas pierden su esencia, pierden la esencia espiritual, eso es porque están lejos de la palabra de Dios. Las consecuencias también son el silencio y sequedad espiritual, perros mudos. Entonces, la desobediencia constante o el olvido de las promesas divinas provocan que la presencia de Dios parezca distante o ausente. Y al cabo dice la gente, Dios no ve, Dios no está en la tierra, Dios se ha olvidado de nosotros. No, también nos volveremos vulnerables. La vulnerabilidad
Sin la esencia del Espíritu Santo, el pueblo queda expuesto a divisiones, incredulidad, a las acechanzas del mundo, y también entran los baales. Cuando hacemos a Dios a un lado, entran los baales, entra la tecnología, entra lo que viene siendo la mercadotecnia. Tratamos a la iglesia, a la congregación, con una versatilidad falsa. Empezamos a llenar la iglesia de actividades, pero sin el Espíritu. Ahora procuramos entretener a la iglesia para que la iglesia no se aburra, los congregantes no se aburran. Entonces, como nos volvemos tan vulnerables fuera del Espíritu, sacando a un lado Dios, entonces nos exponemos a que todo lo demás sean dioses. El entretenimiento, la droga, pornografía, la mercadotecnia. Queremos usar, ¿cómo se dice? Usar todo lo del mundo, lo secular, para poder mover la iglesia. Entonces empezamos a buscar gobernantes, empezamos a buscar todo lo que está alrededor que tenga poder y lo volvemos nuestros baales. Es que usted va a decir, es que no es así. Entonces podemos cubrir de versículos bíblicos nuestras acciones sin saber que en realidad estamos haciendo lo que se nos pega la gana. O simplemente lo que se nos viene a la mente y decimos que es de parte de Dios. Dios nos mandó orar por nuestros gobernantes, sí. Orar por las autoridades, sí. Orar por todos aquellos que están bajo, sí. Pero orar en el aspecto de que si están bien y son guiados por Dios, que Dios los cuide y los proteja. Pero si están mal, orar y decirles que se arrepientan, porque eso no está de acuerdo Dios. ¿Se fija? Y orar por si se están saliendo de la ley de Dios, orar para que Dios los traiga de vuelta al camino y gobiernen conforme al corazón de Dios. Pero qué difícil es que un Herodes, un Poncio Pilato, un Calígula o un Nerón gobierne bajo el gobierno de Dios. Pero aún así nos atrevemos a orar por ellos diciendo que es Dios quien los puso. La Biblia sí dice en Daniel que Dios quita y pone reyes, sí, pero los pone bajo su propósito. Cuando Dios lo hace, quita o pone, es por su propósito, no el del hombre. Entonces por eso dijo, oremos los unos por los otros, no entremos en lisonja los unos con los otros. El camino de regreso puede ser difícil. Los avivamientos y la restauración espiritual nunca ocurren en medio del orgullo. ¿Sabe cuál es el pecado más grande que está destruyendo comunidades, iglesias, relaciones entre pastores, entre gente, relaciones entre mismo congregante y pastor, la misma relación entre Dios y el hombre? No es el adulterio, el robo, la mentira. El pecado más grande es el orgullo. Fue exactamente lo que orilló a Satanás a la soberbia y fue expulsado del cielo. Entonces, el avivamiento y la restauración espiritual nunca ocurren en medio del orgullo, porque el orgullo es parte de Satanás, parte de la mentira, porque él mintió desde el principio. La recuperación de la esencia requiere un proceso espiritual profundo. No solo como maquillar ciertos sermones o ciertos dichos o ciertas oraciones con versículos bíblicos lo vuelve santo. La palabra en sí, Dios la apoya. Dios la honra, no honra al que la dice. Si está fuera de los propósitos de Dios, además el Espíritu nunca va a ordenar algo que esté fuera de la palabra de Dios. Ningún profeta puede hablar algo que esté fuera de la palabra de Dios, ordenar o decir o predecir. Humillación y arrepentimiento, bueno, es reconocer el estado de alejamiento y rendirse ante Dios, pero qué difícil es humillarse y arrepentirse, qué difícil es reconocer nuestro estado delante de Dios. ¿Cuántos hombres están destruyendo su propio matrimonio? ¿Cuántas hermanas o cuántas mujeres, sea del mundo, seculares, cristianas, a veces entran en un orgullo, en un empoderamiento falso, supuestamente dicho por cierta pastora o por cierta profeta mujer? Y ahí se empoderan y empiezan a sublevarse al hombre, a su esposo, a la ley de Dios, al diseño de Dios. Entonces, volver a la fuente es reconectar con la oración, el ayuno y el estudio de las Escrituras. La teología no está peleada con la verdad, y la verdad no está peleada con la teología, y también la teología no está peleada con el Espíritu Santo ni con los dones del Espíritu. Cualquiera que le diga es que la letra mata y el espíritu vivifica, está hablando de algo de la ley, no está hablando de cultura y de aquellos tiempos, está hablando lo mismo de hoy. Puedes estar mucho en el espíritu, pero sin el apoyo de la palabra, quiere decir que solo estás hablando tu propio diseño.
Porque el diseño de todo ministerio lo da la palabra de Dios, así como la creación del mundo fue dada por la palabra de Dios, así como el diseño del tabernáculo, así como el diseño del templo donde estaba Salomón, así como el diseño del arca, el diseño de todo lo dio la palabra de Dios, lo dio Dios mismo hablando. Así como también la creación desde el primer día hasta el séptimo día, hasta que descansó, también Dios lo dio. Dios dio hasta cómo se debería de vestir los sacerdotes. Dios dio cuánta agua y cuánto, de qué color y de qué material debe ser los lavaderos. Debería ser lo que era el arca del pacto, lo que debería ser el candelabro, el lavadero, y lo que debería ser donde está el altar de la oración. Hasta la parte donde se ponen los panes. Dios dio todo, el diseño de todo ministerio, ya sea profeta, ya sea apóstol, ya sea maestro, ya sea lo que es pastor o evangelista, lo dio Dios. Entonces el evangelio y lo que es la palabra no puede estar fuera de lo que diga el Espíritu, y el Espíritu Santo no va a decir algo que esté fuera de la palabra de Dios. Entonces, restaurar el propósito es enfocar nuevamente la vida comunitaria e individual en el amor al prójimo y la extensión del evangelio, tal como se enseña en las Escrituras. No hablar nuestros propios planes, no hablar nuestras propias visiones. Siempre que entramos a un lugar dice, es que esta es mi visión. Sí, Dios da una visión para un propósito, para la gloria de Él, no para nosotros. Entonces, nuestra naturaleza caída así va a ser. Mientras no reconozcamos que nosotros también somos creación, no vamos a reconocer que no es a nosotros la gloria, sino a Dios. Nosotros somos en Cristo, por su misericordia, podemos ser hijos de Dios. Pero la naturaleza caída, los seres humanos somos olvidadizos por naturaleza. Y la Biblia lo dice, nosotros somos olvidadizos de lo que Dios ha hecho por nosotros. No me refiero a un olvido finito, sino a un olvido propio de la condición humana. No es que te olvides eternamente de Dios, sino que por naturaleza tu humanidad a veces te hace olvidarte de Dios. O tú decides olvidarte de Dios porque te conviene. Tú decides olvidarte de Dios porque no quieres dejar tu estilo de vida. Tú decides olvidarte por unos días de Dios para que no te moleste. Entonces olvidamos que ¿por qué elegimos olvidar? Al menos en lo que respecta a nuestra respuesta al carácter, el pacto y los mandamientos de Dios, a sus caminos, obras y palabras. Abandonamos a nuestro Creador porque elegimos olvidarlo. Y no me vaya a decir que eso no está en la Biblia. Si está en la Biblia, ¿qué cree? ¿Que usted va a estar excepto de eso? Usted le va a pasar también. Porque si en la Biblia está escrito, es una dirección que nosotros debemos tomar. Ahí está escrita toda instrucción. La historia bíblica da testimonio de esta verdad. Especialmente en el Antiguo Testamento, en el Edén, Adán decide olvidar la bondad de Dios al darle la libertad y el placer de comer todos los árboles del jardín excepto de uno. Génesis 2:15. Después del diluvio, Noé olvida la justicia de Dios que había predicado antes del diluvio y se emborracha y se contamina fíjate, con su hijo Cam. Génesis 9:20. En Canaán, Abraham olvida la promesa de Dios de que le daría un hijo en el vientre de Sara. En cambio, toma el asunto en sus propias manos y se va y toma un asunto con Agar. ¿Qué crees? Se relaciona con ella. Génesis 16. Israel olvida la promesa de Dios de estar con ellos mientras los saca de Egipto y se quejan de su ausencia en el desierto. Éxodo 17. Dígame si no o quiere más. Ahora, si esos personajes, esos hombres de Dios bíblicamente que sufrieron tristeza, depresión, ataques, corajes y también se rebelaron contra Dios, ¿qué te hace pensar que nosotros, simples humanos ahorita, bañados de tecnología, no nos vamos a olvidar de Dios? Si antes Dios hablaba con la gente cara a cara, les hablaba por los ángeles, les hablaba por los sueños, les hablaba por su espíritu y muchas veces audiblemente, ¿qué te hace pensar que hoy que no lo oímos? Y usted va a decir, Dios habla todavía audiblemente. Entonces, ¿para qué creó la Biblia? La Biblia la creó para que la leyéramos y cada vez que la leemos, Dios habla usando nuestra voz. La palabra escrita es la palabra de Dios, por su voz, por su aliento. El verbo se hizo carne. El Dios encarnado vino en la persona de Cristo. Fíjense cómo fue la necesidad de que se perdió toda la esencia desde Edén hasta Israel. Que cuando Cristo vino dijo, vine por las ovejas perdidas por la casa de Israel. Aquella mujer sirofenicia le dijo que la sanara. Le dijo, no puedo echar lo que vengo el pan a los perrillos. Fíjate cómo dice esta mujer, pero aún de la migaja de los amos, que estas migajas también nosotros comemos. Eso se llama fe, y la fe vino por Abraham. Pero ahora la gente se está peleando por diezmos, por ofrendas, por pactos, por dinero, por dones, por regalos, por milagros. No está peleándose por la salvación, porque la salvación trae un compromiso. La salvación te dice la verdad. El evangelio es la salvación, y el evangelio te dice exactamente cómo está tu condición de hombre.
¿Cómo está nuestra condición? Porque antes de entrar en la tierra prometida, Dios advierte repetidamente a Israel que tenga cuidado de no olvidarse del Señor una vez que le dé la tierra prometida. Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, Deuteronomio 8, Deuteronomio 14, 19, 25 y 26. Deuteronomio. ¿Cuántas veces le repitió? Si te doy algo, no te olvides de mí. Si te sano, no te olvides de mí. Si te prospero, no te olvides de mí. Si te doy esa casa, si te doy tu esposa, si te doy mi salvación, te doy restauración, te doy sanidad, no te olvides de mí. Dígame, ¿cuántos que se han bautizado, cuántos que han trabajado en la obra, ya sea de ujier, cantando, predicando, estando de diáconos, han dejado al olvido su llamado? Han dejado olvido la orden y muchos ni se han despedido y dejan el trabajo como si nada, como si Dios fuera un trapo. ¿Usted piensa que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Tú piensas que tú viniste a trabajar a Dios en la puerta de diácono, a cantarle? Dios te dio la oportunidad hasta aún de limpiar las mesas donde se sientan las almas que pagó Cristo con su sangre. ¿Tú piensas que Dios va a decir, está bien, haz lo que quieras? No, tú has ofendido a Dios. Has perdido la esencia, has perdido la brújula. Otro está, al entrar en la tierra prometida no les va mejor. Poco después de la conquista bajo Josué, crece una generación que desconoce al Señor y la obra que ha realizado por Israel. Se olvidan del Señor su Dios y le sirven a los Baales. Judas 3:7, 1 Samuel 12:9. La gente está dejando a Dios por los Baales. ¿Cuáles son los Baales modernos? Pues cualquier cosa que no es Dios se ha vuelto en tu Baal. Ahora los reyes de Israel también se olvidan de Dios, de su pacto, de sus mandamientos. Saúl se olvida de consagrar al enemigo a la destrucción total. Como resultado, el reino le es arrebatado. ¿Cuántos ahorita están con Agag ungiéndolo? ¿Cuántos ahorita están con Agag orando por él y extendiendo sus manos? Cuando Dios te dice, no traigas nada del anatema, no te juntes con las naciones, ni te pongas a sus costumbres, no te pongan a sus hechos, no te pongan a sus leyes. Yo te digo, yo soy Jehová, y lo firma Dios, pero ahí estamos tratando de ser como el rey Saúl. Es que yo pensé, es que yo vi que era bueno, es que yo vi que era poderoso. No, pamplinas, es por tu conveniencia. Tú andas buscando tus planes, andas buscando tus intereses, no andas buscando los de Dios. Los reyes de Israel también se olvidaron de Dios. David también olvida los mandamientos de Dios y rapta a la esposa de otro hombre cometiendo adulterio con ella, 2 Samuel 11, y como consecuencia el hijo concebido del fruto de su aventura muere y su familia se sume en amargas y mortales luchas internas, 2 Samuel 13. ¿Cuántas familias están peleando en luchas internas? ¿Por qué? Por causa de que el hombre falla, el hombre que es el sacerdote falla. Puede ser el hombre que sustenta la casa, pero no te da el derecho de ser infiel y golpear y matar, y avergonzar, y no te da derecho Dios. El ser sustentador es nuestra obligación y aparte es un privilegio que Dios nos puso como cabeza de casa. Ahora también ti, mujer, te dio la posición de mujer, no por estar por encima de hombre, ponerte en la coronilla del hombre y bailar el jarabe tapatío, tampoco te lo dio. Entonces, todos estamos rompiendo el diseño de Dios. Con ideología de género, hombre con hombre, mujer con mujer, dando matrimonio dando hijos a personas que no deben. Todo el mundo está perdiendo el diseño de Dios. Están poniendo leyes, han puesto mucha gente ignorante en poder, y el poder siempre ha dicho, el que pone a un ignorante en el poder, ¿qué va a hacer? Puras ignorantadas, por no decirte. Si alguien pone en el poder a un tonto, ¿qué va a hacer? Tonterías. Y si alguien pone pan dulce, pan blanco, pan de ajo, ¿qué van a hacer? Puras pan de ajos, pura pan de blancas y puros pan dulces. ¿Se fija? Cuando usted pone a alguien que no sabe hacer pan, va a hacer puras cochinadas. Entonces, si todo está, mire, Salomón, el hombre más sabio, olvida el temor del Señor, que es el principio de su sabiduría, cambia la sabiduría por insensatez y cae en la idolatría. 1 Reyes 11, al hacerlo el reino se divide. 1 Reyes 11, ¿por qué está dividido el cuerpo de Cristo? No, las iglesias. Si tú estás en una iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Hace poco estaba yo arreglando el jardín allá afuera y pasa un señor, se para en la esquina, alto, delgado, y dice, ¿qué significa el nombre de su iglesia? Le dije, es un versículo bíblico. Y dijo, yo lo sé. Le pregunté, ¿cuál es pues? Dijo, ¿por qué ustedes, los protestantes, ponen iglesias donde sea si saben que una fue la creada, una fue la instituida y fue Cristo quien la puso? ¿Sí? Dije, ¿tiene usted toda la corrección?
es Cristo quien puso, y cada vez donde estamos es la iglesia. Entonces dice, ¿por qué hay tantas? Le dije, porque los de San Pancho no pueden venir hasta acá y los del centro, entonces ponemos una aquí para el área, así como en el centro se pone otra, así como en Anapra se pone otra, así como en Libramiento, así como en Salvarca se pone otra, porque no pueden venir hasta acá, mi hermano. Es como decir, ¿por qué ponen Oxxo en cada esquina? Bueno, pues ¿por qué lo ponen? Porque si ponen un Oxxo en el centro, no van a ir los de Zaragoza, mi hermano. Tienen que poner un Oxxo en Zaragoza. Válgame la comparación, pero óigame, entonces le voy a decir a usted por qué hay tantos curas. Porque es el orden de Aarón. No, ese es el orden de Herodes, porque vienen de Edom. ¿Se me explico? Entonces todo esto viene de Esaú. Todo lo que fue puesto por los Herodes son los falsos sacerdotes que había en aquel tiempo. Y fue puesto por ellos, hicieron templos. Es lo que estoy diciendo. Donde está Cristo, ahí está la verdad. Y donde está la verdad, ahí está Cristo. Entonces se quería burlar del nombre, se quería burlar. Y me dijo, ¿usted es protestante? Le dije, yo no soy protestante. Es que ustedes luteranos de la ley de Lutero. No, yo tampoco soy luterano. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Y ahí me sostengo en la doctrina de Cristo. Si usted le quiere poner lo que usted le quiera poner, es su idea. Pero es que a nosotros la iglesia la creó tanto y Pedro. No, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni nadie. Fue Cristo. Los discípulos distribuyeron la palabra, pero le dije, no tengo tiempo para estar averiguando, ni probar quién es Cristo. Mejor lo invito a la iglesia. Dijo, yo de entrar a la iglesia, a esta, ¿sabe qué dijo el Señor? Pues mejor invoco al diablo. Se fija que cada quien del fruto de su corazón va a hablar, ¿verdad? Del fruto de su corazón va a hablar también su boca. Se fija, muchas veces su consciente te engaña o te traiciona y sacas la verdad. Simplemente venía a burlarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están divididos. ¿Por qué están divididos? Porque el temor de Dios no está en la gente. Entonces, cuando una persona, un líder, ya sea de comunidad, concilio, asociación religiosa, se divide, es porque tiene el corazón de Saúl, porque quiere hacer toda su forma, no al diseño de Dios. Durante la división del reino de Israel y Judá, ¿por qué se dividen? Por la desobediencia de Salomón. Ahora, finalmente, el olvido de Israel los lleva al exilio, donde se les enseña a no olvidar el juicio de Dios, como dice Génesis 2, 15 al 17. ¿Se fija todo eso? ¿Quiere más ejemplos? ¿Cuál es la razón que nos estamos esparciendo en estos tiempos? ¿Cuál es la razón? La envidia, el orgullo, nuestros propios intereses, buscando fama, reconocimiento. Fíjese, muchas personas, pastores, rodeaban a Donald Trump. Pero el que conoce de veras la gente que predica en Estados Unidos, saben bien que los que salieron alrededor, todos esos pastores de la prosperidad, no están orando, quieren salir en la foto ahí con Trump. No, ve cómo está la situación. Oraron pamplinas, usaron el nombre del Señor, pero cada quien buscaba, miren, yo oro por un presidente como los profetas de antes. No, mi hermano, Eliseo no quiso, ni Elías, ni Habacuc, ni Isaías quiso fotos. Solo querían la verdad porque ejecutaban el plan de Dios, tal y como Él lo dijo. Ahora, ¿qué pasa con todo gobernante y todo el que nombran a eminencia, anda buscando una posición en el gobierno? Ahí están rodeados todos los pastores de la prosperidad. Yo estoy diciendo en cualquier ciudad, en cualquier país, ya sea en México, en China, siempre va a haber los que quieren salir en la foto. ¿Qué es lo que pasa? El olvido, desde el día en que Adán transgredió el mandamiento sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, hemos sido una raza propensa al olvido. Y olvidamos por qué elegimos olvidar. Deliberada, voluntariamente, conscientemente, olvidamos a nuestro Creador. ¿Cómo? Su carácter, su pacto, sus mandamientos, sus caminos, sus obras, sus palabras. Olvidamos a nuestro Redentor, sus promesas y preceptos, su redención y su justicia. ¿Está en nosotros todo eso o simplemente estamos, ahorita cada cosa es nuestro Baal? Lo que más nos dé es nuestro Baal. ¿Cuántas personas están en una iglesia que están completamente erróneas de la doctrina? ¿Por qué no se va la persona ahí y dice, no, es que si Dios me trajo aquí es mejor orar y no abandonar, es que yo voy y busco a Dios? Pero Dios no está en esa doctrina, todo lo que están haciendo en esa iglesia no está Dios ahí. ¿Sabes por qué quiere estar ahí? Porque eres igual. Eres igual. ¿Por qué una persona no habla mal de una persona muchas veces? ¿Por qué no se defiende? A ver, piénsela. Porque usted no puede hablar la verdad de alguien porque esa persona le conoce algo a usted. Entonces mejor callado se ve más bonito, mejor me callo porque le digo una verdad y él me va a decir verdades. ¿Se fija? Son los Baales a tu conveniencia. No le voy a decir algo al diablo porque el diablo me conoce todo, ¿no? No me voy a poner en contra de él. Dada esta condición de nuestra humanidad caída,
No sorprende encontrar en el Antiguo y el Nuevo Testamento mandamientos para recordar a Dios y lo que ha hecho por nosotros. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, del Antiguo Testamento se nos exhorta a recordar a Dios como nuestro Creador en los días de nuestra juventud. En el Salmo 105, versículo 5, se nos anima a recordarlo como nuestro Redentor y las maravillas que ha hecho, las obras que ha hecho, sus milagros y los juicios que ha pronunciado. Recuerden eso siempre. Obras, milagros, juicios y hechos. Ahora también el salmista, como dice ahí en ese Salmo 103, versículo 2, bendigan al Señor y no olviden ninguno de sus beneficios. ¿Quién te da los beneficios? ¿Quién te ha dado salud? ¿Quién te dio esa sabiduría? ¿Quién te dio a ti ese conocimiento? Lo secular, una universidad del mundo, un gobernante, un ángel. ¿Quién te lo dio? Si no es el Espíritu Santo que recibes cuando recibes a Cristo. ¿Cómo debo orar cuando alguien, esposo o amigo o gobernante está luchando con el pecado? Nos duele cuando las personas más cercanas a nosotros pecan, contra más los que nos gobiernan en el país. Si estamos cerca con frecuencia de ellos, nos alcanzan los destrozos causados por la explosión del pecado, porque el pecado destruye. El pecado alimenta a los demonios. Por eso los países que son entregados por medio de chamanes, brujerías y espíritus de los cuatro vientos, quiere decir que está gobernando el maligno. Nos guste o no, ya prende una luz, enciende una luz, déjala brillar. Es la luz de Jesús. ¿Verdad que tu lamparita se está apagando? ¿Por qué crees? Piensa bien, analízate bien por qué se está apagando. Tú piensas que mucha actividad, muchas cosas, la agenda llena, almuerzos, comidas, viajes, eso es de Dios. No, mi hermano. Usted puede estar sentado en un lado enseñando a 3 gentes que se van a ir al cielo y puede estar aprobado por Dios. No mucha actividad quiere decir que usted está guiado por el Espíritu Santo. Puede ser su ego, puede ser su interés o puede ser solo entretenimiento. Ahora, si estás en la línea del frente, admiro profundamente tu disposición a orar en lugar de simplemente tomar la decisión de esconder la cabeza. Y tampoco te culpo por preguntarte cómo se supone que debo orar por aquello o por esto. La verdad es que todos tenemos un problema del pecado, todos, ¿verdad? Es por eso que necesitamos tanto a Jesús. Pero si alguien a quien amas está atrapado en un patrón de pecado o se niega a arrepentirse, es considerablemente lo que está en juego. Cuando no sé cómo orar, oro la palabra de Dios, las escrituras para orar por alguien que está esclavizado en la corrupción por el pecado. Entonces, ¿debemos orar por los esposos? Sí. ¿Debemos orar por las esposas? Sí. ¿Debemos orar por las familias? Sí. Ahora, ¿debemos orar por nuestros gobiernos, nuestras autoridades civiles, judiciales, federales? Sí. Pero hay que orar conforme a la palabra. No orar conforme le guste al oyente o al por el que estás orando. Voy a orar para que vea que estoy orando poder por él o por ella. No, usted va a orar como la palabra dice. Si anda mal, que se arrepienta. Si ha tomado mal camino, que regrese. Si anda bien, que Dios lo protege y lo cuide y que nunca se olvide que Dios lo puso ahí. ¿Sí? Porque si decimos, este lo puso, este Dios me lo envió, este Dios me lo envió. Bueno, si es así, entonces que se sujeten a Dios. Nadie puede untar mantequilla y comerse con aceite los panqueques, ¿verdad que no? ¿Verdad que cada cosa que cocina lleva sus condimentos exactos para que se cocine bien y huela bonito? Así somos nosotros en Cristo, por eso Dios manda los condimentos exactos. Perdón, arrepentimiento, conversión, bautismo, obediencia. ¿Ve? Y si no tenemos un condimento, ¿qué le ponemos? Pues lo que caiga. No, mi hermano. Ora que puedan ver su pecado como Dios lo ve. Ya están llegando. Déjenme nomás me leo esto, Jeremías. Ora para que puedan ver su pecado como Dios lo ve. Orar por vuestras iniquidades que han hecho separación entre ustedes y vuestro Dios. Y por vuestros pecados que han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos. Lo dice Isaías 59:2. Si vamos a orar por ellos, vamos a orar para que vean el pecado que los retiró de Dios. Ok, vamos a empezar con lo bueno aquí. Jeremías Antonio. Buenos días. ¿Por qué dicen, no sé quién, ¿verdad? ¿Por qué dicen que la Biblia es la misma en todas las religiones?
Pero ¿por qué hay algunas que tienen libros de más o mirado en la de los de la religión tradicional? Católicos, sin miedo, dígalo. Esos libros apócrifos no fueron canonizados porque fueron después de los que encontraron. Ahora, la Biblia dice que es la misma Biblia en todas las religiones. No, el Corán no es, el libro del Buda tampoco, ni el de los mormones, ni de los testigos de Jehová. No. La Biblia son 66 libros canonizados, ¿verdad? Los libros apócrifos no los pudieron ver porque no iban conforme a las escrituras, y aparte fueron de mucho después, ya fueron adheridos después. Entonces, la Biblia no fomenta una religión, ni Cristo vino a establecer una religión, como le dije la última vez. Pero la Biblia no es la misma en todas las religiones. A veces, ¿sabe usted que en la Biblia católica cambian 2 mandamientos para quitar no adorar imágenes, no postrarte ante imágenes, ante ninguna piedra, ni nada de arriba, nada de abajo, nada del agua, nada? Lo quitaron y ponen otro mandamiento abajo. Entonces, hay muchas versiones de la Biblia, eso sí. Hay palabra de Dios para todo, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, la Septuaginta, la Biblia hebrea, la Biblia, ¿cómo se dice? Las Américas, la Reina Valera actualizada, 70, 60, 95, la traducción actual, la nueva versión internacional, la Nueva Traducción Viviente. Hay muchas, eso sí, pero no es la Biblia la misma en todas las religiones. Espero haberte contestado, Jeremías. Ahora Vanessa con Z. A ver, Vanessa, ¿qué tal? Estoy mirando su programa por televisión y me parece interesante. Sabe que yo me aparté de los caminos de Dios hace un tiempo, he batallado mucho en levantarme nuevamente y sé que alejarme no fue la mejor decisión. Sin embargo, tengo una duda. ¿Dios puede perdonarme total? Siento que hice cosas que hasta hoy en día no puedo yo misma perdonarme. Sé que no es su situación, sé que no es su tema, pero me siento desesperada por esta situación. Claro que todo el tema, Vanessa con Z, mira, todo el tema que venga para alcanzar un alma es el propósito del programa. Ahora, aunque lo creas o no, Dios te perdona mientras tengas vida y tengas disposición de arrepentirte, Vanessa. Ahora, lo que debes perdonarte es tú misma. Si Dios ya te perdonó, perdónate tú misma. El problema es que traes un complejo. Puedes traer un trauma de cosas que hiciste, pero te voy a decir algo. David adulteró y mató al esposo, mandó matar al esposo, lo puso en una situación para que muriera. ¿Dios lo perdonó? Sí. Betsabé fue la adúltera y está incluso puesta en la genealogía de Dios, Vanessa, y Dios la perdonó. Rahab la ramera, fíjate, lo dice la Biblia extendidamente, ramera. Ramera, que es la mujer que ponía un ramo en la puerta para decir que podían entrar un hombre y tener relaciones. Era prostitution, era prostitución. Era una prostituta, una ramera. ¿La perdonó Dios? Sí, porque ayudó a los espías de aquel tiempo. Ahora Tamar, que se murieron todos los hijos de Judá, ella se disfrazó de ramera y durmió con Judá. ¿La perdonó? Sí. A la que no perdonó es a Jezabel. Pero esa sí era terrible. Esa era en contra de Dios, maligna. Pero tú, Vanessa, al decir esto que estás diciendo y te atreviste y tuviste fuerza y voluntad para poder mandar este mensaje, desde ella recibiste el perdón. No necesitas que Dios oiga del cielo, te perdono, Vanessa. O que yo te diga, te perdono, Vanessa. Está escrito que todo aquel que invocara el nombre del Señor y se arrepienta de corazón, Él es fiel y perdonador. Vanessa, Él te ha perdonado. ¿Qué tan terrible puedas hacer? Judas traicionó a Cristo, fue perdonado, no, porque él nació para eso. ¿Y qué pasó con Pedro, que lo negó? Andando con Cristo, ¿lo perdonó? Sí. ¿Entiendes? Hay pecados que se hacen deliberadamente porque odias a Dios y porque el diablo es el que te guía, pero hay pecados que son porque caes, porque eres carne, porque venimos de la naturaleza de Adán y Eva, venimos en este cuerpo de pecado. Pero Vanessa, óyeme muy claro, yo sé que me estás oyendo, me estás viendo por tele. Dios te ha perdonado por el simple hecho de decir que quieres volver y que hiciste mal. Al decir todo eso, a escribirlo, es que lo pensaste y tu corazón así lo siente. Vanessa, busca un lugar donde congregarte. Pero busca donde congregarte y que se hable palabra de verdad, ¿ok? Que se hable buena palabra. No vayas a un lugar donde te tumben, te escupan y te griten babazuca, babá. No. Eso no te salva ni nada, ni te instruye. Solo te hace asombrarte, pero no cambia.
Busca donde se alabe a Dios, donde se adore a Dios, donde tenga una comunidad que busque la palabra del Señor y aprendas y crezcas espiritualmente, porque lo que te da desarrollo es la palabra de Dios y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Vanessa, yo creo en el corazón y la experiencia que Dios ha dado en estos 18 años sirviendo, 15 en mi iglesia. Quiere decir que al tener tú la voluntad de poder escribir esto, Dios te ha perdonado, Vanessa. Solo busca un lugar. Nunca decir, me retiré, simplemente caíste, pero Dios no permite que te des caída siempre. El pecado sí sería estar en el suelo, pero Vanessa, Dios te ha levantado hoy y Dios quiere que vuelvas a buscarlo. Vuelve a los brazos del Señor. Los brazos del Señor están abiertos, Vanessa. Solo ve. Ve, nadie te va a juzgar. ¿Qué fue la adúltera? La querían apedrear todos, Vanessa. Querían apedrear a la adúltera, ¿no? Fue encontrada en adúltera y fue en las manos en la masa. Pero ¿verdad que nomás dijeron la adúltera, no trajeron al amigo? Te voy a decir que el adúltero que no vino a ser apedreado, él no lo perdonó. Pero esta mujer que iba a ser apedreada, ella le dijo al Señor, ¿dónde están los que te condenan? Dijo ella, no están. Entonces dijo Jesús, ni yo te condeno, Vanessa. Levántate y no peques más. Recibe al Espíritu Santo, recibe a Cristo, ve y verás que esto no quiere decir que porque somos cristianos somos perfectos. No, al contrario, la iglesia es un hospital llena de enfermos, mugrosos y pecadores. Pero en Cristo solo es el perfecto, en Él estamos recibiendo la santidad, la justificación y la salvación. Amén. Vuelva, Vanessa. Si quiere ir a mi iglesia, ahí la espero. Amén. Si no, busque una cerca donde está, pero más cerca de la palabra, no cerca de su casa. Aleluya. Buenos días. Dios te ha perdonado, Vanessa. Vamos para adelante. Gabriel, buenos días. Pastor aquí presente. Dios te bendiga, Gabriel. Laura Ramírez, es verdad. He ofendido a Dios porque muchas veces he creído que lo que hago para Él debe ser recompensado. Pero eso debería ser un privilegio. Amén. El poder servirle, que Él nos da la oportunidad de hacerlo. Claro. Dios pone el querer como el hacer, Laura. Él pone el querer como el hacer. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque tienes al Espíritu Santo. Pero muchas veces nuestra carne pelea con el Espíritu y decimos queremos un reconocimiento, queremos un logro, queremos algo, una medalla, no sé. Está bien que nos digan que estamos haciendo bien. Pero cuando hacemos la palabra de Dios para nuestro propio beneficio es donde nos hace sentir mal y estamos mal. Pero ¿sabes cuál es lo bueno? Que lo ha reconocido, Laura. Busca a Dios, trabaja para Dios. Hay un canto que dice, búscate, esfuérzate y sea valiente. No te fijes en lo que diga más la gente. Tú créele a Dios. Tú créele a Dios y busca a Él. Desde ahorita creo que has quitado esto de ti, porque cuando alguien confiesa algo así en su boca, sale de su sistema. Amén. Dios te bendiga. Marisol, Dios te bendiga, hermano Marisol. Dios continúe bendiciendo su vida y su Santo Espíritu los guíen para exponer la palabra con denuedo, cumpliendo el propósito por el cual es enviada a los corazones. Dios te bendiga, hermana Marisol. Mi hermana Natalia, se atravesó un mensaje desde no, ahorita está, no sé si está en Alamogordo, Nuevo México, o está en El Paso, Texas. Dios lo bendiga, mi hermana Natalia. Un abrazote fuertote. Gracias por apoyar esta muchacha, quien es Reina Macías. Dios lo bendiga y lo siga guiando para compartir la palabra que edifique. Dios te bendiga, amor. Luis Paredes, mi hermano. Ándale, mi Luis. Vamos rumbo al éxito. Muy buenos días, pastor. Dios te bendice. Gracias por compartir esta palabra. Se fija, lo bueno de esto es que vamos a orar. Vamos a entrar al tema ya para, creo que ya en estos 10 minutitos. Oiga, orar por gobernantes, autoridades, esposo, esposa, primos, familiares, es orar para que puedan ver su pecado como Dios lo ve. Orar por vuestras iniquidades que han hecho separación entre ustedes y Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos. Vamos a orar como dice Isaías capítulo 59, versículo 2. También hay que orar a que se suavice el corazón de las piedrotas, como tu marido, como tu esposa, como congregantes, como pastores, como gobernantes, presidentes y todo lo demás. Vamos a orar para que Dios suavice su corazón de piedra. Además, dice la palabra, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. ¿Quiere orar de veras, de verdad? Ore conforme a la palabra, a ver. No ore por su dicharachera y te decreto y te digo y las gobernarás las naciones, sino presidente del mundo. Ay, no. Las palabras con miel solo van a traer moscas, mi hermano.
y el Baal de las moscas es Baal-Zebú. Así es que el que puede estar dirigiendo esa oración lisonjera es Satanás, mi hermano. Porque los que da bien no llegan a ningún lado. Los que da bien con alguien llegan hasta que esa persona llega a la derrota. O si andan buscando hueso, pues nos llamarán perros. ¿Sí me explico? Pero también la Biblia habla de los perros mudos que sabiendo que pueden hablar la verdad no la quieren hablar. Le tienen más temor al hombre que a Dios. Entonces, también hay que orar para que puedan reconocer la bondad de Dios. Como dice Romanos 2:4, o tienes en poco la riqueza de la bondad de Dios, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. A todo aquel que no quiera hablar la voluntad de Dios, está haciendo a un lado la bondad de Dios. La bondad de Dios se está extendiendo y por su bondad Él quiere salvarte, ¿eh? Pero si haces a un lado la bondad de Dios y no quieres ver tu pecado, entonces ¿cómo le vas a pedir misericordia cuando caigas? Acuérdate, Romanos 2:4. Hay que orar para que tengan deseo por la palabra de Dios. Mira, hombres se van todo el mundo que anda en la política se va a ir con los del orgullo de junio. Se van a ir con los budistas, se van a ir con los del barrio, se van a ir con los de aquello, se van a ir con la muerte, se van a ir con el papá del tío Chón, se van a ir con los comerciantes y con los evangélicos. No me diga, es el plan, mi hermano. Bueno, pero cada quien busca su gancho, ¿no? Para dónde colgar sus deseos. Oren para que tengan deseo por la palabra de Dios. Así como dice Mateo 4:4, él respondiendo dijo, escrito está, dijo Jesús, lo dijo Jesús al que predico. Jesús mi Señor dijo, Jesús mi único Salvador, mi Rey, mi Señor, dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínate una oración que no sale de la boca de Dios y tú estás tirando más rollo, embalsamando con grajeas y con glaze dulce de fresa. Imagínate predicar con mucha glaseado de azúcar. Bueno, está bien. Hay que orar porque la palabra de Dios penetra el corazón de esos hombres que solo están maquinando. Tú piensas que cuando alguien se tira a un lugar, no vamos a ponerle, lo quise traducir en inglés al español. Cuando alguien se postula para algo, ¿tú piensas que ya hay un plan detrás? Cuando alguien se postula es la cara del plan que está atrás, mi hermano. Entonces usted debe ver cuál es el plan, no solo la cara que se postula. Entonces no ignore la corrupción, no ignore lo malo, porque cuando usted lo hace, usted se está volviendo partícipe. Ore porque la palabra de Dios penetre en su corazón y también la suya, que anda orando, barbeando a todo el mundo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y usted está orando con un tenedor chato, ¿eh? Usted está orando con una cuchara de plástico de niño, ¿eh? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ahora dígame que no tenemos conocimiento de esta palabra. Tenemos que orar también para que puedan ver con claridad las consecuencias del pecado y lo que vayan a cometer. Si hacen bien va a haber consecuencias, si hacen mal va a haber consecuencias. Ahora, ¿por qué no le dice que lo dice el Salmo 51, versículo 3 al 4? Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. También hay que orar para que sean rodeados de personas que hablen la verdad de su vida, no puro barbero, no pura gente que necesita un hueso, no familiares que solo anden ahí hecho bola, ¿me explico? O por un pan o por un pau, you know what I mean? ¿Sí me explico? Oren para que sean rodeados de personas que le den buen consejo, pastores que tengan temor a Dios, consejeros, verdaderos profetas de Dios que le hablen a los presidentes. En Estados Unidos hay unos muy buenos, yo no son mis maestros. La palabra dice en Santiago capítulo 5 versículos 19 al 20, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Ya ve, hable la verdad. ¿Sabe qué? Si usted se postula, Dios lo puede guiar si usted va en este camino y ve estas instrucciones. Pero si usted busca las suyas y las de su partido, ¿sabe qué? Dios le va a partir su partido. Así de simple. Con Dios no se juega, mi hermano.
Nadie es tan poderoso como Dios. Nadie se imagine nada. Dios es todopoderoso. Hay que orar para que pueda reconocer que solo Dios puede satisfacer las necesidades más profundas del pueblo, de la iglesia y de la gente. Salmo 107, versículo 9 lo dice: porque Él ha saciado mi alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Solo Dios, Elohim, Hashem, Adonai, el Dios todopoderoso, Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. También hay que orar para que puedan conocer cuánto Dios les ama. Es que son unos loquillos, son unos secuaces. No, Dios te ama. Pregúntale a Pablo. Pregúntale a Pablo. Mira, a Barrabás le dio la oportunidad. De manera que si Cristo more por la fe en vuestros corazones, como dice Efesios capítulo 3 versículos 17 al 19, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, que arraigados y cimentados en amor, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos, gobernantes, familias, esposos, esposas, pastores, congregaciones, personas llenas del amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seas llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Queremos gobernantes conforme al corazón de Dios. Último, ora por su arrepentimiento y diles, como dice Mateo capítulo 3 versículo 2, ya sea gobernante, presidente, esposo, tu patrón, tu esposa, tus hijos, nomás dile: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y no hay nada más poderoso que el reino de Dios. No hay nada más poderoso que su rey. No hay nada más poderoso que su creador. Aleluya, gloria a Dios, al cual yo predico y al cual me han permitido hablar. A este insignificante hombre y a todos los que predicamos. Gloria sea el que nos permite predicar. Ahora, 2 oraciones que no debemos hacer. Oración para que Dios les dé el pago y oraciones para que Dios los destruya. No. No porque sea un partido que tú no le vas, o no sea porque sea el padre de tu amiga que tú odias, o por la mamá de tu amiga que no te recibe bien, tú vas a pedirle mal. No. Cuando conoces a alguien atrapado en un patrón de pecado, deberás orar a favor, pero en Dios. Así como yo te dije ahorita en la palabra, así se debe orar por las personas. No orar, ay, que te vaya bien y Dios te concede esposo, carro, cuéntale el banco. No, pues le estás dando todo lo mejor. Cualquiera sigue a Cristo así. Hay que decirle que se arrepienta, que siga el camino, que Dios le haga sentir su espíritu, que obedezca su palabra, que Dios haga que se enamore de su nombre, que todo, eminencia, rey, presidente, ley, autoridad, policía, todo lo que sea que esté en eminencia, en poder, y también los que sean padres de familia, madres de familia, profesores, doctores, todo mundo sepa que Dios lo ama, pero que si anda mejor con Dios, ¿qué cree? Le va a ir mejor. Y que entendamos que hay que orar a favor de la gloria de Dios, no a favor de nadie. Eso se llama ser lisonjero, lisonjera. Hay que orar para la gloria de Dios. Y con esto he terminado este mensaje. Hay otro mensajito ahí. Soledad Ramos, Dios te bendiga, hermano Soledad. Excelente su programa, como siempre. Es importante que hagamos la voluntad de Dios, pero desafortunadamente queremos hacer lo que nos da la gana, lo que creemos que es correcto y nos conviene. Que tenga excelente día, pastor. Usted también, mi hermana Soledad, muy buen comentario. Jocelyn Guzmán Orozco. Bueno, si quieres que te diga Jocelyn, tú dime. Pastor, saludos, te estoy escuchando tu programa. Yo también te estoy leyendo tu mensaje, Jocelyn. Dios bendiga tu vida, Jocelyn. Vanessa, muchas gracias por tu consejo y de mi nombre siempre lo escribo así. Está bonito, Vanessa, con Z. Se ríe Vanessa. Buen día y de nuevo gracias. Vanessa, busca un lugar. Si no quieres la dirección de mi iglesia, ve ahí, te voy a recibir. Ya conozco qué te dolía el corazón. Amén. Pero Dios te ama, Vanessa. Y está bonito así con Z, es algo diferente. Vanessa. O en El Paso le hicimos Vanessa. Y los cholos dicen, ven esa. Pero ven a Cristo. Amén. Dios te bendiga. Para que te rías un poquito. Dios te bendiga. Frank, saludos y condiciones. Mira, desde Los Ángeles, California. De California, Frank. Dios bendiga tu vida. Tomás, te faltabas tú, Tomás. Saludos, pastor. Ya sabe que aquí en Casas Grandes, Chihuahua, aleluya, unos quesos de allá, hombre. Tomás, Dios bendiga tu vida. Brenda Quiroga. Qué difícil es que muchos hablen la verdad
Y me refiero a los evangélicos que se supone que la conocen. ¿Por qué muchos engañan a la gente? Ay, Brenda, quisiéramos saber eso, pero en realidad, pues Dios conoce los corazones de todos y Dios sabe que muchas veces deliberadamente o inconscientemente se olvidan de Dios. Pero Dios es muy bueno para recordarnos, créeme. Dios bendiga tu vida, Brenda. Pero gracias a Dios que hay Dios que nos permite hablar la verdad. Bueno, esto es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez de Iglesia Cristiana Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Le doy gracias a Dios por todos los que oran conmigo a las 5 de la mañana. Gracias a Dios, lunes, miércoles y viernes. Dios bendiga sus vidas, a mis hermanos que trabajan, a mis hermanos que traen sus situaciones. Mire, Dios es bueno. Todos las tenemos. Todos tenemos temor de Dios y a veces hemos fallado a Dios. Pero ¿sabes qué? Mientras tenga vida, tiene oportunidad de pedirle perdón y seguir al Señor y volver al camino. Amén. Dios los bendiga. No tiene dónde congregarse. Lo invito a Iglesia Cristiana Voz de Arcángel, Trompeta de Dios, en el 7049, calle Coahuila, Colonia Ampliación Aeropuerto. Amén. Los miércoles 7 p.m. y los domingos, horario del verano, a las 10 de la mañana. Ahí lo esperamos, ahí está. Quiero oír lo mismo que hablo aquí, pues lo mismo que hablo allá. Crea que no cambio, hablo igual, pero siempre con un buen fundamento y un argumento bíblico para la gloria de Dios y salvación de su alma. Dios los bendiga, su amigo pastor Sergio Torres Rodríguez, donde en Chequina TV, Roku. Recuerde, repetición en YouTube, estamos en Spotify, ahorita en vivo en Facebook Live, y el que no quiere no ve. ¿Por qué? Porque el que te ama te dice la verdad, y ese es tu Señor Jesucristo, mi Señor y suficiente Salvador. Bye bye, nos vemos el lunes. Congréguese. Bye bye. Bienvenidos a este espacio, lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Estamos en los últimos tiempos, la venida del Señor es inminente. Jesucristo es el único camino, la palabra del Señor es suficiente. Estamos en los últimos tiempos, la venida del Señor es inminente. Jesucristo es el único camino, Él solo viene por su remanente. Yeah, can it?